Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Charlas con Impulso, este programa que traemos para ustedes donde ya saben, invitamos a diferentes personalidades del mundo del emprendimiento, de los negocios, para que pues vengan a platicarnos un poquito de cómo ha sido su trayectoria en este andar, cómo han sido sus experiencias y que nos sirva a nosotros de motivación para también nosotros animarnos a conseguir nuestros sueños. Ya saben que cada viernes les traemos una entrevista diferente, acabamos ya la primera temporada, muchísimas gracias de verdad a todos los que nos han visto, los que nos han seguido, apóyennos a seguirnos dando like, compartiendo, porque así llegamos cada vez a más personas. A ustedes nada les cuesta y a nosotros nos ayuda mucho. Y bueno, para inaugurar esta segunda temporada, hoy tengo el gusto de estar platicando con Ana Rosales. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues aquí feliz que me hayan invitado y como dices tú, para la segunda temporada y que sea la primera, pues para mí es todo un honor. Excelente, madrina de segunda temporada. Sí, muchas gracias. Pues ya saben, yo nada más quiero invitarlos a que disfruten de esta charla tanto como nosotros. Es libre, ustedes ya lo saben, un tequilita, una cerveza, un café, como gusten verla. Lo importante es que se sientan cómodos y la disfruten. Entonces, vamos a comenzar para todos ustedes. ¿Lista? Adelante, tú mandas. Perfecto, muchas gracias. Pues la verdad, mira, tenemos aquí como tradición que al inicio nos platiques un poquito de tu trayectoria a los inicios, ¿no? ¿Cómo fue a lo mejor tus primeros pasos en este mundo de los negocios, de emprender, de ser líder, empresaria? ¿Cómo fue? ¿A qué te enfrentaste? ¿Qué es lo que más recuerdas? Bueno, pues hay muchas cosas importantes que han pasado en mi vida. Bueno, pues todo esto es a raíz de que después de haber terminado la carrera de comercio de comercio internacional, yo soy licenciada en comercio internacional, me regresé a Querétaro. Mi carrera yo la hice en Torreón, Coahuila. Okay, ¿pero eres originaria de aquí de Querétaro? Sí, claro, soy originaria de aquí de San Juan del Río. San Juanense. Y sobre todo de una comunidad que se llama Santa Matilde, que me llena de muchísimo orgullo, que es donde está pues una de mis negocios, que es Viñedos Tres Sarmientos. Y bueno, pues yo me voy a estudiar fuera, mi mamá es norteña, y me voy a estudiar a la Universidad Iberoamericana allá. Y fíjate que el enfoque que da esa escuela, bueno, que a mí me ayudó muchísimo, es principalmente una apertura, sobre todo en cuestiones de negocios y de toda esta rama empresarial. Regreso a Querétaro y me contratan en la Secretaría de Economía y Fomento Industrial. En ese entonces se llamaba Secofi. Y después, bueno, que ahora es la actual Secretaría de Economía. Ahí conozco a mi esposo, que fue un industrial muy fuerte de la rama textil. Nosotros traíamos todo lo que era material de importación temporal y hacíamos vestidos, playeras, camisas, todo lo que era de una línea de ropa, toda la fabricábamos aquí, pero era una importación temporal de insumos. Okay. Solamente nosotros vendíamos el ensamble. Y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta de toda la apertura y de todo lo que era un negocio, una empresa bien formada por departamentos. Y la verdad es que cada día me fue gustando más y más. Entonces empecé a crecer en ese sentido y empecé al principio con mi esposo y después yo era la directora general de Comercio Exterior. Órale. Lo que nos permitió a nosotros, que en ese entonces primero pues no tenía la carrera del mercado internacional. Y a través de mí, como trabajaba yo en la Secretaría de Economía, cuando yo llego con él, empezamos a buscar todo ese camino de exportación y lo logramos, gracias a Dios, en ese momento lo logramos y empezamos a trabajar para el mercado de exportación en Estados Unidos y teníamos varias marcas a las que le trabajábamos y ahí es donde yo empiezo a tener el primer contacto con las empresas. Claro. Ya tenía el contacto de la cuestión del gobierno, pero después pues ya me paso al del lado empresarial. Pero una empresarial del lado de que tú lo estabas viviendo, ¿no? Claro. De que todos los días veías la cuestión de las nóminas, la cuestión del seguro social, todos los impuestos que se tenían que pagar y todo eso. Entonces cada vez me fui involucrando más y más y más. Desafortunadamente, después de 11 años, tuve un pequeño problema. Mi esposo fallece. Después de 11 años que estuvimos juntos y pues me quedé como que, ¿y ahora qué sigue, no? Claro. Y fue muy difícil poder cambiar y retomar mi vida y entender que el negocio donde él estaba era un negocio de él y que yo tenía que avanzar y tenía que transformar mi vida y que tenía que nuevamente empezar con nuevas cosas porque realmente entendí, no me iba muy bien. Cuando él fallece, pues o sea, el negocio no era lo mismo, empecé a tener muchos problemas y hubo un momento que tuve que definir las cosas.
porque pues las empresas son difíciles, o sea, hay veces de que si tú no tomas decisiones como retirarte a tiempo, te arrebata todo lo que tienes. Y pues esa fue una decisión acertada, creo que en ese momento, donde yo dije, hasta aquí, porque ni con lo que tengo puedo pagar lo que pudiera generarse en una deuda mucho mayor. Y decidí cerrar la empresa, darle vuelta a las cosas y empezar a buscar lo que a mí me gustaba. Tu propio camino, ¿no? Exactamente. Antes de que continúes, me gustaría hacer una como aclaración. No aclaración, más bien reforzar algo que mencionaste que me parece importante. Tuviste la oportunidad desde que egresaste de tu carrera, entrar en un puesto de gobierno, en un buen lugar. Y aquí lo que quiero decir es, muchas veces vemos a los funcionarios de gobierno, a las personas que trabajan en gobierno, de cierta manera, ¿no? Para no meternos en conflicto, los vemos de cierta manera y tenemos cierto estigma, por así decirlo, de lo que pensamos sobre ellos, ¿no? Pero aquí algo que me parece importante es que, bueno, tú supiste aprovechar, y lo digo en el buen sentido, tu posición, ¿no? En la Secretaría de Economía o Secofi en ese tiempo, que dijiste, bueno, tengo los contactos, empiezo a conocer el medio, pues bueno, yo me quiero involucrar también en ese medio, ¿no? Entonces, ahí lo que me gustaría resaltar es esta parte de, bueno, si la vida o la casualidad o como quieran llamarle, te pone en ciertas condiciones o en cierto lugar, pues bueno, sacarle el mejor provecho que puedas, ¿no? Aprender de ello y retomar. Y otra parte que me parece también muy importante, y lo hemos mencionado muchas veces, por más que quieras un negocio, por más que quieras un emprendimiento, porque es tu negocio, tú lo creaste, es muy inteligente, me parece a mí, saber decir, ya hasta aquí, ¿no? Y duele, es muy difícil, me imagino que fue muy difícil para ti, porque bueno, tuviste la pérdida de tu esposo, y no solo fue una pérdida emocional, sino también se convierte en una pérdida de negocios, a final de cuentas, ¿no? Lo que pasa es que hay una máxima en los negocios. Cuando un negocio no te da, yo creo que también tienes que parar un momento y pensar y decir, si no te quita y no te da, te arrebata lo que tienes. Claro. Y esa es ha sido una filosofía que yo he tomado desde que pasó ese quiebre o la pérdida de ese negocio, tu vida, claro. Donde tú tienes que visualizar las oportunidades, cómo viene el mercado, cómo vienen las tendencias, cómo viene tu oportunidad de crecer. Y si tú no ves que sigue más, entonces tienes que cambiar, tienes que girar, tienes que innovar, tienes que hacer las cosas diferentes. Y en el momento preciso. Exactamente, porque entonces después te conviertes en un pasivo, y ese pasivo te va a arrebatar todo lo que tienes y va a ser más difícil poderle dar la vuelta. Te vas hundiendo más. Así es. Okay. Pues qué padre que lo hayas visto así, que lo sigas viendo así a final de cuentas. Y luego, bueno, entonces viene toda esta parte de la decisión de cerrar la empresa y de buscar tu camino. ¿Qué te enfrentaste ahí en ese andar? Pues déjame comentarte que fueron años muy difíciles. Al principio yo estaba prácticamente, no entendía para dónde iba, porque pues no solamente es que cierras una empresa, sino todos los problemas legales que vienen de la cerrada de una empresa. Claro. Demandas, impuestos por pagar, etcétera, ¿no? Mil cosas que te arrastra cuando tú cierras una empresa. Entonces, en ese momento, pues yo me estaba dedicando o me estaba focalizando totalmente a poder liquidar todas esas obligaciones que me quedaron después de haber cerrado la empresa. Y yo prácticamente hubo un momento en que yo tenía pues el camino nublado, o sea, no sabía para dónde darle, ¿no? Y en ese momento yo me topé con mi papá, que es un hombre muy duro, o sea, conmigo toda la vida ha sido muy duro. Somos 7 hijas, pero yo creo que conmigo es la que más, la que más se recarga él. Y me decía, bueno, ¿quieres que te enseñe a hacer vino? Porque quiero comentarles que yo soy la dueña de Viñedos Tres Sarmientos, pero Viñedos Tres Sarmientos es un hijo que tengo, que empecé a trabajarlo hace muchos años, pero quiero decirte que siempre fue un sueño que yo tuve, tener siempre mi propio vino. Y quiero decirte que todo el mundo se burlaba de esa situación, o sea, me decían, ay, ¿cómo crees que vas a hacer tu propio vino? ¿Cómo crees que le vas a competir a las empresas grandes, a Freixenet, a La Redonda? Y yo decía, bueno, yo no quiero competirle, pero quiero hacer algo para mí, o sea, quiero hacer algo diferente. Entonces siempre quise yo hacer ese negocio, y mi esposo, en paz descanse, desde el cielo está el hombre, me decía, a ver, eso nunca va a funcionar. Estamos hablando que cuando mi esposo fallece fue en el 2010, entonces no estaba la tendencia del vino como hoy está, en estos días. Las rutas del vino y todo eso. Exactamente. Hace 11 años, porque ya tiene 11 años que falleció, me decía, a ver, México solamente le gusta el tequila o el Bacardi blanco, así que esa madre, quién sabe quién se la vaya a tomar.
Y bueno, pues entonces sí fue como que algo muy difícil trabajarlo con él porque él no creía en ese proyecto, pero yo toda mi vida quise hacerlo. Y cuando mi esposo fallece, dije, es el momento que empezar a hacer algo que me gusta. Y mi papá, en ese entonces, un día llegó, me vio muy mal porque yo estaba metida en todas las cuestiones legales, en todo lo que tenía que resolver y todas esas cosas. Y me dijo, ¿quieres que te enseñe a hacer vino? Y yo le dije, pero ya es tarde. Entonces, donde iba a ser mi casa con mi esposo, que es un lugar pequeño, que es donde tengo a Viñedos Tres Sarmientos, es 1 hectárea solamente ahí, me dijo, sí, te voy a enseñar, pero te voy a enseñar desde cómo debes de plantar. Desde cero. Cómo inicia un viñedo. Y después vamos viendo y vamos a ir evolucionando para que tú sepas cómo las diferentes fases, no solamente es tener un vino o un caldo, hay que saber plantar y hay que saber cuidar un viñedo y hay que tener amor por la planta y por la tierra y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros venimos de campo, mi familia es agrícola totalmente, estamos metidas casi la mayoría de mis hermanas en negocios agroindustriales y de alimentos, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, pues toda la vida la conexión con el campo ha sido parte importantísima de mi vida, sí. Entonces, y además es una de las pasiones que nosotros tenemos. No hablo de mí misma, sino también en conjunto familia, en conjunto, ¿no? de mis hermanas que somos 7 y todas son muy talentosas, gracias a Dios, gracias al impulso de mi papá y de mi mamá que han tenido con nosotras, ¿no? Y bueno, pues entonces él en ese momento me dice, ¿quieres que te enseñe? Pues sí, pues vamos. Entonces, donde iba a ser mi casa, empezamos a diseñar áreas para empezar a plantar los primeros viñedos, que eran viñedos chiquitos, con diferentes cepas. O sea, ¿a qué me refiero con cepas? Pues en una parte del sembré Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec y Tempranillo, que son las 4 cepas principales que empezamos, porque era importante tener vitis vinífera y no solamente la uva que era para mesa. O sea, la vitis vinífera es donde tú puedes producir vino por un grado de acidez que tiene. Y mi papá, bueno, pues es un hombre que muy conocidísimo en la zona de los viñedos. Él consigue la planta y empezamos a plantarla. Mi esposo fallece el 15 de noviembre del 2010. Yo te quiero decir que yo estaba plantando las primeras cepas en febrero, marzo del 2011. Unos meses después empecé yo con ese proyecto y así es como nace Viñedos Tres Sarmientos. Cuando empezamos a plantar, después a los 4 años empezaron a darse las primeras frutas. Y mi papá me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo, pues ahora hay que hacer vino, ¿no? O sea, ya se dio. Y empezamos, quiero platicarte que las primeras que habremos juntado, pues yo no sé si a lo mejor un máximo de unas 15, 20 botellas en todo el viñedo, fue una cosa raquítica, pero estábamos haciendo nuestras primeras... Pero ya tenías tu vino. No, y aparte del vino, hay que tener, en los negocios hay que tener 3 factores que yo siempre digo que son súper importantes. Primero, el enfoque, porque si tú te pierdes, y aquí tienen el nombre de... Claro, por eso estamos así. Eso es muy importante. Nosotros las personas estamos, y me considero una de ellas, creo que si entendemos que el enfoque es una parte principal para que un negocio funcione, tomáramos más en cuenta eso. Pero regularmente queremos hacer 100 cosas diferentes. Y como dice Paco, mi buen amigo Paco, el efecto del embudo, ¿cómo se llama? El 80-20, ¿cómo se llama? El efecto Pareto. El efecto de Pareto, sí me decía, a ver, Ana, ubícate, o sea, deja de hacer lo que no te está dando porque lo que realmente es importante es donde tú vas a sacarlo, ¿no? Él y yo platicábamos mucho de todo eso y efectivamente, entonces el enfoque es una de las cosas, la persistencia es otro enfoque, otro elemento importantísimo y otro más que nada es la resistencia. Son factores que tienes que tener para cualquier emprendimiento, para cualquier idea que tú tengas que transformes y después lo lleves a la realidad y después, bueno, tomar las acciones que se necesitan para que tu emprendimiento pues empiece a funcionar. Claro. ¿No? Y fíjate, tú lo mencionas, o sea, pasaron 4 años para que pudieras ver los primeros como resultados. Digo, ibas viendo con el paso del tiempo a lo mejor cómo cuidar la planta y cosas así, pero hasta 4 años después pudiste ver o tener una botella en tus manos con el vino que tú primero produciste, y después 10 años para empezar a trabajarlo.
Wow. Porque fueron 4 años cuando empezaron a dar las primeras frutas, pero después fui armando ese concepto, empecé a darle un lugar a donde la gente pudiera visitarme. Y además, déjame decirte que Viñedos Tres Sarmientos en ese momento pues no tenía nada de estructura, no teníamos nada, pero claro, los amigos siempre te van abriendo como que las puertas y te van diciendo, oye, deberías de abrir aquí, deberías de tener un restaurante, deberías, o sea que, entonces así es como nace Viñedos Tres Sarmientos, porque empecé yo después de que iba todo el mundo a querer ver las uvas, hacía yo siempre cada año mi festival de la vendimia, y a todas mis amigas les encantaba ir a pisar las uvas. Entonces me decían, oye, es que deberías de hacer eso cada año, eso es padrísimo, que no sé qué. Y empecé a acomodar áreas determinadas. Claro. Primero, pues, si llegaban mis amigos, un lugar para los amigos donde tuviéramos sombra. Y si queríamos hacer una carne asada, pues hay que hacer los asadores para las carnes asadas. Y así, entonces se fue haciendo una estructura. Claro, se fue adaptando. Exactamente, poco a poco. se fue haciendo una estructura y poco a poco se fue formando Viñedos Tres Sarmientos. Y Viñedos Tres Sarmientos nace también, el nombre es importante, sí, porque también todo proyecto tiene que tener un nombre. Porque si no tiene un nombre, tampoco tú le das estructura a eso. Tiene una identidad. Y cuando tú le das una estructura y cuando tú tienes ya un nombre, entonces ya empieza a tener pues el nombre y el apellido. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? La casa, imaginariamente empiezas a tener tienes que tener una estructura para darle una personalidad, claro, a lo que tú estás hablando. Cuando tú hablas, oye, Viñedos Tres Sarmientos, pues, inmediatamente se conecta a que, bueno, primero es un video, ahora con las redes sociales, con toda la cuestión de innovación, de la tendencia de marketing, pues ya vas viendo que es realmente y puedes llegar 24/7 a todas partes del mundo. Claro, ¿no? Sí. Y bueno, pues entonces empezamos a darle una formalidad y fue difícil llegar al nombre porque no sabía yo cómo aterrizar algo tan importante que era para mí, pero que además nace a raíz de la pérdida de mi esposo y que además tenía que estar, o sea, estaba conectado directamente con eso y con mis hijos. Yo soy una mamá de 3, tengo 3 hombres y bueno, pues entonces empecé a buscar el nombre y llegué a la conclusión de que le pusimos Viñedos Tres Sarmientos y es un sarmiento, es el hijo de la vid, de la cepa, de la vid de la que produce la uva. Y de hecho es un pasaje bíblico donde dice que si el sarmiento se separa de la cepa, el hijo se pierde. Y es muy diferente, y con esto no quiero yo agredir a la cuestión o decir que los hombres son otra cosa, pero es realmente en una persona y un hijo, por ejemplo un niño y una madre, cuando el niño pierde a su mamá desde muy chiquito, él siempre va a recibir una ausencia terrible. O sea, es claro, muy diferente a perder el papá, a perder la mamá. Sí, la conexión es distinta. Exactamente, la concepción y la proyección es totalmente diferente de eso. Entonces, le puse Viñedos Tres Sarmientos porque pues yo soy la cepa, la madre, y tengo mis 3 sarmientos que son mis hijos. Qué padre. Por eso se llama Viñedos Tres Sarmientos, es honor a la, pues más que nada a la cuestión de la familia. Claro. No es apellido porque mucha gente piensa que Sarmiento es un apellido, sí, también es un apellido, pero Sarmiento es una parte sí, es una parte de la planta, de la vid precisamente. Qué padre, oye, pues está bonita esa historia del nombre. Sí. Y fíjate, mencionas cosas muy importantes que creo que me gustaría recalcar y que hemos tratado de motivar en las personas que nos ven, ¿no? Una, la importancia de la construcción de marca, ¿no? De darle una identidad a tu marca, sí, de darle una personalidad, un lenguaje, no sé, muchas cosas que se involucran, pues para que la gente precisamente tenga cuando, en este caso tú lo decías, cuando mencionan Tres Sarmientos, pues inmediatamente te conecta, ¿no? Porque has construido poco a poco una marca. 2, sí, claro, es tu hijo a final de cuentas. Sí. 2, y algo que me pareció padrísimo, es que aquí hemos hablado muchas veces de que las personas no nos aventamos a hacer cosas por miedo. Por miedo a qué nos van a decir, por miedo a que, híjole, y si fracaso, o por miedo a creer que nuestro producto no está listo, ¿no? Siempre tratamos de perfeccionarlo. Y tú me mencionaste algo padrísimo. Empecé a crear áreas, ¿no? O sea, conforme te iban generando las mismas necesidades, ¿no? A lo mejor, como lo decías tú, pues amigas decían, oye, es que queremos ir a pisar las uvas. Ah, bueno, pues vamos a generar un área para eso. Oye, es que queremos ir a comer ahí. Bueno, pues entonces vas adaptando tu producto, pero te permitiste sacarlo por así decirlo, sin terminar, ¿no? Persistencia y resistencia. Claro, ¿te acuerdas que va esa parte. Son 2 elementos
de que no debes de abandonar las cosas. Y la verdad es que te voy a decir algo. En el tema del emprendimiento, realmente casi te puedo decir que el 90% de los emprendimientos se acaban, se mueren. Sí, y sí, son estadísticas reales. Exactamente, pero se acaban y se mueren porque, primero, hay algo muy importante que tenemos que hablar aquí, que es el tema de la educación. Claro. La máquina que tenemos, que es el cerebro, está diseñada precisamente a no tener sueños. Sí. O sea, que trabajes para otras personas, pero que tú no hagas tus sueños. Sí. Entonces, tú desde que vas creciendo, tú vas con eso que estás pensando, y lo primero que quieres hacer, sí, hacer tu carrera, y después de tu carrera te quieres que te contraten, pero nunca dices, no, yo voy a hacer esto. No, sí. O sea, el chip te tiene que cambiar y te tienes que reprogramar y tienen que pasar muchas cosas para que pienses de manera diferente. Sí, por supuesto. Entonces, cuando tú sales de la escuela, ¿qué crees que es lo primero que quieres? Como un joven que trae todo su potencial y que salió como ingeniero, licenciado, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que primero que tú quieres? Una gran empresa que te contrate. No una primera. ¿Sabes qué es lo primero que piensas? Quiero un carro. Ok. Ya quiero tener mi auto. Entonces, ¿sabes qué te genera eso? Una deuda. Sí. Entonces, tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos, ya se lo diste a una empresa. Claro. Y tus sueños los vuelves a doblar hasta que tengas el tiempo suficiente para que tú puedas darle vuelta a las cosas y al asunto que tienes. Y que se va volviendo a veces un círculo vicioso, ¿no? Porque a lo mejor, sí, el mismo sistema, pero como dices, a lo mejor quiero un carro, ok, lo consigues y te embarcas, como tú le dices, 3, 4 años, ¿no? Y luego quiero una casa, y luego quiero cambiar de carro, o quiero esto, o quiero lo otro. Entonces te ves inmerso de repente en un círculo vicioso, porque es una deuda. Exactamente, donde todo el tiempo estás en deuda. Tú eres pasivo. Sí. Tú eres pasivo y construyes los sueños de los demás, no construyes los tuyos. Claro. Porque no tienes la capacidad de poder hacerlo. Si no tuvieras esa deuda y si tú adquieres, es diferente el poner un valor, o sea, decir cuánto cuesta, cuánto vale, en el sentido de que tú lo compras, si lo compras o lo vendes con un valor, pero lo que te va a retornar, el valor que te va a retornar es totalmente diferente. No sé si me doy a entender. Sí, por supuesto. El valor, muchas veces nosotros, hace rato dijiste una palabra que a mí trato de hablar siempre cuando estoy en una conferencia con chavos, y es precisamente el miedo. El miedo viene de una forma y una estructura que nos dan a nosotros para no realizar las cosas, pero además ese miedo que te paraliza para no hacer nada. Ese miedo es más fuerte lo que piensas que no, y quiero decirte que por lo menos el 90% de lo que nuestra mente dice que no vas a poder, nunca pasa. Ajá. O sea, realmente ese 10%, menos de ese 10%, cuando tú te atreves a hacer las cosas de manera diferente o dar un paso adelante, las cosas resultan. Sí. Y siempre tú vives pensando en negativo. Sí. Siempre vienes saboteándote, tú mismo te saboteas de eso es imposible, eso no lo puedo hacer, es que yo no puedo tener este carro, yo no puedo hospedarme en este hotel. O sea, siempre eres un no. Y algo muy importante que siempre le digo a mis hijos es: transforma tu mente, o sea, reconstruye tu mente de que tú puedes hacer las cosas que tú quieras. Tú puedes empezar a ser empresario desde chiquito. Claro. Que empieces a vender, no sé, los dulces, o creas algo y te empiezas a generar un negocio y te vas dando cuenta, pues, cómo se maneja y cómo se produce el dinero. ¿Sí? Y es el dinero es una consecuencia de una acción que tú ya empezaste a trabajar. Ya es la consecuencia cuando tú ya estás trabajando de algo, solito llegan las cosas, pero claro, es muy difícil entender esa mecánica. Sí, como tú le dices, es una cuestión cultural, de educación, de muchos factores, pero pues sí, qué mal que gran porcentaje de las personas siga pensando así, ¿no? Entonces, por eso son estas charlas, porque precisamente queremos que la gente que ha logrado ciertas cosas, pues nos platique esto, ¿no? O sea, sí, que nos diga, es que sí se puede, y que la gente vea que a lo mejor has batallado. ¿Cómo? Pues como tú nos contaste, tuviste que cerrar una empresa, tuviste la pérdida de tu pareja, te quedaste de repente sola con 3 hijos, sin dinero, con deudas, con una cuestión que no es fácil. Como tú le decías, cerrar una empresa no nada más es como que, ay, ya cerramos y ya. No, conlleva una serie de acciones legales muy complicadas, y que bueno, tú acabas de demostrar y decir, a pesar de todo eso, yo dije, bueno, voy a buscar mi camino, lo que a mí me llena ahora sí. Y a ser feliz y a hacer las cosas. Hay algo también importante en todo esto, que fue lo que me dio a mí la materia para poder seguir adelante, que es buscar precisamente mi sueño. Muchas veces, la mayoría de las personas dice, busca tu sueño, pero el hecho de decir busca tu sueño implica muchas cosas, ¿no? Hay veces en que tú dices, ay, o sea, es una tontería lo que tú estás diciendo, pero no. Realmente hay algo muy importante que en el transcurso de mi vida
he pensado y es algo que no me pueden quitar. O sea, las personas sí usualmente te están robando la energía que tú tienes o te están tratando de decir, no, hombre, eso no funciona. Sí. ¿Cómo crees que vas a hacer eso? Qué vergüenza que hagas tú un TikTok. Sí. ¿Cómo crees que te voy a ver ahí? No, a mí me daría pena que tú estuvieras ahí. Entonces es sabotear cada de las ideas y te va generando pánico y te va generando miedo. Por eso es que tú no tomas la acción de hacer las cosas diferente. Sí. Por eso todos los chavos que ahora son los influencers son los que se han atrevido a hacer las cosas de manera diferente y no escuchar y hacer oídos sordos a esto que precisamente que no te deja crecer. Claro. Y es una cuestión mental completamente de transformar tu maquinaria. Y lo que quiero decir con esto es que todos, absolutamente todas las personas que estamos aquí, nacimos con una máquina brillante que es el cerebro. Sí, fíjate, ahorita que mencionas eso, hay un experimento muy padre que hace poquito estaba leyendo, donde cuando muere Albert Einstein, sabemos todos que fue un genio en el campo de la física y la matemática, el doctor que lo tenía en la cama ya tendido, se robó su cerebro. Se lo robó para estudiar si había algo diferente en su cerebro de Albert Einstein que lo hacía ese genio que era, ¿no? Después de muchas complicaciones legales que tuvo y que cayó, creo que hasta la cárcel, no me acuerdo bien, pero logró estudiar algunas partes de su cerebro. Y lo que concluyó es que no hay nada diferente a cualquier otro cerebro de cualquier otra persona. Yo te puedo asegurar que Bezos de Facebook, Amazon, todos ellos, es lo mismo. Claro. Lo que pasa es de que se atrevieron. ¿Qué te digo hace ratito? ¿Sí? El miedo es el que no deja que tú avances, te sabotea solito. Y hay una frase que a mí me encanta, que siempre hablo, que es acerca precisamente de Steve Jobs, que donde dice, oye, veniste a este mundo a crear tus sueños, no a construir los de las demás personas. Claro. Entonces, irregularmente la humanidad y las personas está del otro lado. Sí. Construyendo los sueños de las demás personas y no los tuyos. Claro. Y bueno, algo importante ahí, se vale también, o sea, puedes construir tus sueños ayudando a los demás, ¿no? O sea, tampoco es de que seas egoísta o que te vuelvas... Esa es una parte es como decir, tú tienes el cuerpo y el vestido va contigo, la ropa la traes contigo. Es parte de la contribución que tú tienes que hacer. Tú tienes que ir caminando por el mundo, pero también tienes que ir ayudando a las demás personas. Sí. Y además este mundo, a raíz de la pandemia, han cambiado muchas cosas. Muchos paradigmas que teníamos hoy. Quien no conecta, quien no comparte, quien no suma, no puede estar en el sistema. Exacto. Y esa parte a mí me gusta de todos estos chavos que empezaron a cambiar las cosas, que son los millennials y ahora los centennials, que tienen una manera diferente de ver el mundo. Sí. Y que yo creo que para nosotros, porque yo te veo que tú estás mucho más chavo, yo creo que a nosotros, los que la generación anterior, pues sí es una deuda que tenemos de ciertas cosas quizás que también nos tocó de generación, donde no tomábamos en cuenta toda esta situación, ¿no? El no cuidar la tierra, el ser totalmente consumidores, el no cuidar muchos factores que hoy en día estamos teniendo problemas. Y además de todo eso, lo más importante, que es el compartir. Sí. Compartir y sumar para que se te pueda regresar y tú puedas empezar a conectar. Y es una ley que yo creo que hasta ahora estamos empezando a conocer. Cuando tú empiezas a compartir, tú empiezas a generar este tipo de abundancia. No es de que llegues y que el mundo te va a dar nombre a los millones al otro día. Son las conexiones que te permiten ver otras oportunidades y que como tú ayudaste a esa persona luego llega a ti y se multiplica. Sí, y eso es realmente el panorama. Exactamente, eso es realmente lo que pasa, ¿no? Claro. Y algo, fíjate, mencionas algo muy padre. Obviamente hay muchas cuestiones en el aspecto generacional por lo que les tocó vivir, lo que nos está tocando vivir y lo que les tocará vivir a los que vienen, ¿no? Sí. Pero yo considero que algo que ha cambiado a muchas empresas, a muchos negocios y a muchas personas es no quedarse en el pasado, ¿no? O sea, no decir, es que yo lo hacía así, es que siempre lo he hecho así, sino irse, o sea, nunca es tarde, creo yo, para aprender cosas nuevas o para meterte en esta cuestión de las tendencias y de la innovación. ¿Sabes qué? Perdóname que te interrumpa en esto, pero hay empresas que en este cambio de era, porque es una nueva era la que estamos viviendo, se murieron. Sí, por Sears supuesto. es una de esas empresas donde no cambiaron la manera nueva de hacer negocios, la nueva vida que estamos teniendo, y ellos pensaban que iban a resistir y nunca vieron la magnitud
del comercio electrónico y de todas las cosas que venían, y esa resistencia para el lado negativo, pues ese es el que la llevó a la quiebra, exactamente. El caso Blockbuster también, lo platicamos varias veces, o sea, el resistirte a lo nuevo te puede llevar tan bajo a romperte, ¿no? Como empresa. Son dos cosas diferentes. Cuando tú tienes un emprendimiento y tienes resistencia, eso te va a ayudar para que ese posicionamiento de marca lo vayas logrando, porque fíjate, ¿sabes qué? Hay algo padrísimo que está pasando ahora con los negocios, que realmente tú no tienes que tener una cuestión material. Claro. Pero si tú tienes toda una estructura digital, tú ya estás teniendo algo que puedes materializar. Claro. Y antes, en la era anterior, necesitabas materializar para después poder proyectar. Exactamente. Y esa es una de las oportunidades que hoy en día tenemos impresionantes y que además no vemos y que no capitalizamos, ¿ves? Sí. Es una cuestión padrísima que yo creo que pues la gente que ha tenido la visión de poder capitalizar eso, muchos negocios se han hecho de la nada, de un garage, de un cuartito, de lo que sea, ¿no? Y que justo en estos tiempos de pandemia han tenido un crecimiento exponencial muy interesante por esta cuestión de adaptarse a las cosas nuevas, ¿no? Sí, exactamente. Y yo creo que esa resistencia a los nuevos cambios, pues son las personas que se están yendo. Y no solamente en la cuestión de los negocios, ahora con esta pandemia, que también es lo que está pasando. O sea, las personas que no han querido aceptarlo, que las personas que a lo mejor están viendo de otro enfoque nuevamente la pandemia, pues son las que se están quedando. Sí. Yo creo que las cosas, sí, efectivamente, a lo mejor suena que siempre se dice, pero las cosas sí efectivamente pasan por algo, porque yo creo que nos estábamos llevando entre los pies todo lo bueno que puede tener el mundo, todo lo bueno que puede tener la humanidad y todo lo bueno que puede tener el dinero. El dinero no es malo, lo que pasa es de que desde que nacemos nos dicen, no, el dinero es malo, no, el dinero es el diablo, el dinero no sé qué, no es cierto. No es cierto, el dinero te ayuda a crecer, a hacer otras cosas diferentes. Es muy diferente tú cómo el enfoque que le das tú al dinero, de cierta manera, al enfoque que le puedes dar para dar un crecimiento, para hacer una empresa. Claro. El dinero no solamente es de que tú lo tengas físicamente, no, lo puedes tener en todos tus activos. Claro. Y esos activos generan más oportunidades y esas oportunidades generan más trabajo. Y así es como se van haciendo las conexiones y se van haciendo las empresas grandes y tenemos precisamente ese crecimiento exponencial de los negocios. Sí. Pero eso hay que entenderlo. Si no se entiende, es muy difícil que tú puedas llegar a dar ese paso. Claro, y fíjate, algo importante que mencionabas ahorita que hablamos del dinero, que es una consecuencia de, ¿no? Sí, claro. Es hacer las cosas, y aquí lo hemos dicho también muchas veces, no pensando en, quiero generar ya, y quiero generar, y mañana voy a comprar un coche, o mañana voy a... No, sino empezar a hacer las cosas y lo demás solito viene. Eso me encantó y coincido mucho contigo en esa parte, porque cuando dejas de buscar el ir solo por eso, las cosas se empiezan a dar de una manera tan maravillosa, empiezas a tener conexiones con gente, a conocer más gente, a darte apertura a nuevas oportunidades, y las cosas que son importantes como el dinero, solitas empiezan a llegar. Y lo importante es, como tú lo dices, pues qué enfoque le das a ese dinero, ¿no? O sea, si de verdad lo usas pues para tener un crecimiento nuevamente personal, económico y de negocios, y no solamente en usarlo para lujos o para cosas es generacional, que... Mira, también te voy a decir, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Mi mamá, dinero que tiene, mi mamá, dinero que quiere guardar. Porque qué tal si se enferma, qué tal si necesita, qué tal si no sé qué, ¿no? Sí. Y tú, por ejemplo, la nueva generación dice, no, o sea, a ver, ese dinero que tienes, vamos a ocuparlo en crecer ese negocio, se te va a regresar, pero como ellos no ven el retorno del dinero así como quieren tenerlo físicamente, es muy diferente la concepción que tienen, por supuesto, que tienen nuestros padres o a lo mejor tus abuelitos, mis padres, que a la diferencia que lo que tenemos ahora. Bueno, la generación de hoy en día han dejado de ser las cuestiones o los artículos personales de lujo, han dejado de ser importantes. Sí. Porque inclusive la casa deja de ser importante, el auto deja de ser importante, porque lo que quieren ahora los chavos es tener nuevas experiencias vivir, viajar, y no quieren nada de obligaciones. Sí. Y sabes una cosa, hay un problema grandísimo en las empresas, que es generar la identidad de los chavos para que se queden en una empresa. Sí. Porque el chavo nada más no se siente a gusto y él se va a otra empresa. Sí. Entonces ahora se está complicando también, no solamente este cambio de mentalidad y de era que se está generando,
también trae otras implicaciones y también trae otras consecuencias de la manera de, sí, efectivamente hacer los negocios, pero también la manera del capital humano, cómo trabaja. Porque cuando, hace unos años, ¿cuándo ibas tú a pensar que te podías llevar tu máquina, tu computadora y pudieras estar en la playa y estás trabajando para la empresa? Sí, jamás lo pensábamos. Prácticamente imposible. Sí. Pero claro, pasa una sacudida en el mundo, una sacudida mental que hace pensar a las gentes dueños del dinero que dicen, bueno, si no puedo tener estos por la pandemia aquí, pues de alguna manera me tienen que trabajar. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces imagínate tú, la pandemia, cómo llevó toda esa resistencia y toda esa problemática a los empresarios que tuvieron que soltar lo que no querían hacer. Sí. Que era su capital humano, y que después los resultados de lo que pasó ahí, que ese empleado era mucho más productivo. Cuando tú das esa oportunidad y esta forma de trabajar de freelance, que tú puedes generar tu trabajo desde donde tú quieras, claro, le viene y da una nueva oportunidad de hacer las cosas. O sea, tú puedes vivir aquí en San Juan del Río y estás trabajando para una empresa en Estados Unidos. Y tan es así que, bueno, estábamos platicando hace ratito de uno de mis hijos, ¿no? Sí. Mi hijo tiene 15 años y hace traducciones para una empresa de Estados Unidos. Claro. Y no están, y físicamente no se conocen, pero él entrega muy a tiempo su tarea o su trabajo y él tiene su dinero. Claro. Y fíjate, o sea, digo, bueno, yo no lo podía creer lo que está pasando ahorita, pero es que la realidad, los chavos ahorita están en otro nivel y nos han venido a dar una sacudida mental realmente a nosotros, ¿eh? Sí, de conocer nuevas oportunidades, como tú lo decías, o sea... Los limitantes. Sí, y o sea, de lo impresionante que de repente resulta, ¿no? Que digas, mi hijo de 15 años está trabajando ya para una empresa de Estados Unidos, ajá, sin descuidar sus obligaciones como estudiante, se pone a jugar a la hora que él quiere, o sea, tiene sus responsabilidades, pero a distancia, o sea, no es que tenga que cumplir cierto horario, no tiene que ir a una empresa físicamente. Hay una cosa que yo creo que está pasando en las generaciones. Sí. Y es la creencia limitante con la que tú naces. Sí. Cuando tú naces en una familia donde todo absolutamente es una complicación, imagínate tú un niño o un adolescente donde tú no puedes hacer eso. O tú no, sabes que no, mejor que lo haga tal persona porque tú debes de dedicarte a otra cosa. Sí. Entonces imagínate cómo van formando. Por eso, desde que empezamos esta charla, he sido también un poco enfática en decir esto, que es, realmente nos sabotean la forma en la que pensamos. Realmente lo que no se quiere que se ve en el mundo es realmente las oportunidades que tenemos. Claro. Pero también hay una oportunidad grandísima que en esta era de la conectividad, donde tú puedes tener el acceso de la información, donde además es un regalo del universo, y quien quiere estudiar tiene todas las oportunidades del mundo, porque hay algo también súper importante, que no puedes dejar de prepararte. Sí. Si tú dejas de prepararte, no ves las oportunidades. Te vuelves obsoleto. Exactamente. Y porque, por ejemplo, ¿por qué mi hijo o mi chavo de 15 años, por qué vio esa oportunidad? Porque no tienen los limitantes que a lo mejor nos generaron a nosotros cuando fuimos niños. Sí. Porque ellos están viendo oportunidades donde sea, ¿no? Y en la palma de la mano. Ajá, y a lo mejor están diciendo, oye, no, yo sí puedo hacer eso, puedo ir al box, sí puedo estudiar y puedo entregar mi trabajo, pero también puedo trabajar. Claro. Y eso era prácticamente imposible, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también se va a venir, esto contrae nuevas cosas que son cambios entre las leyes, porque, por ejemplo, él puede estar trabajando, tiene su dinero, pero, por ejemplo, él no puede tener una cuenta. Sí. ¿Me entiendes? Sí, por las restricciones de edad. Exactamente. Entonces, son muchas cosas que la generación, la nueva era, las nuevas oportunidades tienen que cambiar definitivamente. Claro. Se tiene que dar una forma para que se puedan lograr las cosas. Por supuesto, y que son cosas que nos ayudan a nivel global y a nivel país a mover la economía, a final de cuentas, ¿no? Se están generando empleos, se están generando ingresos al país, que como tú bien lo dices, tanto el sector gobierno, el sector industrial y todo este sector bancario deben de voltear a ver estas cuestiones y cambiar ya. Y además te voy a decir una cosa, yo desde que nací tuve uso de razón y de pensar o tener una idea. Yo siempre he visto que México dice, no, México está en crisis. No, México está en crisis. Y todo el tiempo estamos así. Oye, sí, pero además te voy a decir una cosa. México está en crisis y porque hay unas personas que crecen más que otras y porque unas personas logran dar la vuelta y tienen unos negocios maravillosos. Porque, ¿sabes una cosa? Todo está en la mente. Claro.
en la generación de las oportunidades. Sí. Pero si tú te crees eso que todo el mundo está diciendo, pues obviamente no vas a tener ni vas a generar nada. Exactamente. Y yo creo que es algo muy importante que sí tenemos que trabajar y que tenemos que alimentar, que es la forma de pensar para transformar y para hacer lo que tú quieres buscar. Claro. Sí, pero es un aspecto no tan fácil, es complicado, pero ahí está la clave, yo también pienso eso, sí, cambiar yo he llegado tu mucho, set mental. Sí, exactamente, sí. Yo he llegado a pensar esto después de, digo, híjole, si me hubiera caído el 20 hace muchos años, a lo mejor estuviera pensando de manera diferente. Y estaríamos en otro lado, ¿no? Sí, pero bueno, lo importante es, como te decía hace ratito, que nunca es tarde, ¿no? O sea, siempre hay la oportunidad de cambiar y de hacer cosas diferentes y que nos ayuden a todos. Oye, y justamente hablabas de esta parte, hoy en día platícanos también, estás liderando ya también un grupo de mujeres que te están siguiendo y que pues estás ahí con todo el impulso con ellas. En realidad lideró dos. ¿Sí? Lideró dos proyectos, uno que nació a raíz de la pandemia precisamente, y ese nace cuando yo empiezo a ver que nos empiezan a limitar, que no podíamos salir, que necesitábamos, sobre todo las mujeres, mantener a nuestros hijos y llevar dinero a la casa, y las autoridades nos decían, no puedes salir, no puedes hacer nada. Entonces la mayoría de las mujeres pues tienen negocios de emprendimientos que hacen, a lo mejor una hace mole, otra hace pues no sé, miles de cosas diferentes que puedes estar trabajando, llevando, y lo que hice solamente es conectar. Lo que hice es, tenía yo la oportunidad, porque gracias a Dios he sido una mujer que, pues no sé, de este mundo llegué yo creo que también a hacer conexiones una parte con la otra, y yo tenía un abanico de posibilidades de poder conectar a todas las personas. Y sabes una cosa, ese grupo de Mujer Mi Pyme 2030 nace de mi agenda, de mis contactos. ¿Sí? De mi propia agenda. De tus conocidas, tus amigas. Y empezamos como 186. Wow. Sí. Y hice un grupo, obviamente lo dividí en dos. El primer grupo porque todo el mundo somos también diferentes, pero hay algo que yo también hablo mucho, y es la forma en la que pensamos los mexicanos y mexicanas, por no poner género, es decir, mexicanos en general, y es la manera de pensar, porque hay gente que no le gusta que saboteen tu teléfono con un montón de información y publicidad, que porque se te llena, que por una cosa u otra, antes de que vieran las posibilidades de los negocios que estaban en un teléfono. Sí. Ajá. Y otra, que a lo mejor hay cosas importantes que se pierden porque tú justamente estás dando algo importante, y de repente te meten una publicidad y ya se perdió. Entonces, cuando yo visualizo eso, digo, no, a ver, tengo que crear dos grupos. Uno, para la publicidad, donde se puedan generar todos los negocios y donde puedan subir todo y donde cada quien se pueda identificar. Y la otra, donde sea el mismo grupo con las mismas personas, pero de pura información importante. Porque en ese momento teníamos que estar subiendo cómo iba el semáforo, qué podías hacer, qué no podías hacer, si estaban molestando a una persona, si se había infectado a alguien, si necesitaban oxígeno. Entonces, teléfonos de donde se podían atender las personas. Entonces fue un grupo de ayuda que inicialmente se originó, y que no está permitido en ningún momento que tú puedas subir una publicidad. Y si te subes una publicidad, se te dice, hey, este chat no es para publicidad, son para realmente cosas importantes. Si necesitas un médico, un plomero, lo que necesites, ahí se te da. El otro chat para que tú puedas vender tus productos es el de publicidad, y ahí sí puedes hacer lo que tú quieras. Y bueno, esto se está generando que ahora ya también tengas otro tipo de conexiones, otro tipo de reuniones, y se van generando nuevas oportunidades. Y ahí, cuando tú generas, no solamente en una organización o en una empresa, hay una cosa que hay un efecto que genera un negocio. Por ejemplo, Enfoque Coyote nació con una razón, para empezar a lo mejor con los podcasts o el networking, no sé. Pero después esto va teniendo otra arista, ¿sí? Y va teniendo otra oportunidad, y va generando otra, y entonces así es como se va generando los negocios exponenciales. Vas generando otra cadena de valor donde puedes entrar y puedes suministrar y puedes hacer cosas diferentes. Totalmente. Así es lo mismo que pasó en esta organización de Mujer Mi Pyme, y donde ya en un momento tuve que empezarle también, como 3 sarmientos, empezarle a dar estructura, para empezar a generar ya también otras nuevas oportunidades. Sí. Y en ese grupo es totalmente de mujeres con emprendimientos, que estamos buscando también la solidez para que un municipio nos pueda dar la posibilidad de tener un negocio bien. No puedes crecer si tú no estás formalmente hecha. O sea, ¿a qué me refiero? Que tengas, a lo mejor puedes trabajar con un hombre físico, pero también puedes trabajar con una razón social, pero es importantísimo que tú le des orden
orden a los emprendimientos, en el momento que sea necesario, en el momento que sea adecuado, porque a lo mejor si tú te precipitas también puede ser malo, pero llegas a un momento donde tienes que empezar a generar ya una estructura legal para que tu negocio pueda crecer. Claro. El emprendimiento, a lo mejor a mí me gusta mucho hacer el mole y estoy pensando que voy a hacer una marca y voy a venderlo en Comercial Mexicana, así, pero en un inicio tú tienes que empezar con la prueba, o sea, decir si te gusta o no te gusta, qué puedo mejorar, cómo puedo potencializar esto, y a lo mejor en ese momento ni siquiera lo estás haciendo de manera que tengas tu empresa, un local para que lo puedas producir, que tengas tu marca, tu nombre, lo que es importantísimo que estamos hablando hace rato de las marcas. De la identidad, pero son pasos que tienes que seguir en los emprendimientos. Por eso muchas veces los negocios o los emprendimientos fallan, porque tú no puedes llegar a un emprendimiento si no tienes de la mano otro trabajo formal donde te esté llegando una gotita siempre. Claro. Si tú te quieres aventar un emprendimiento, si no tienes seguro un dinero que te está llegando cada 15 días o cada 8 días, no sé cómo lo estés cobrando, seguramente ese emprendimiento va a morir. Sí, por supuesto. Porque no puede tener la resistencia y la persistencia que se necesita para seguir caminando. Claro, sí, necesita ciertos ciclos para madurar y para crecer y empezar a generar. Entonces, este grupo pues se llegó a formar de esa manera y somos una red de mujeres donde estamos trabajando y nos estamos conectando y nos estamos vendiendo. Y claro, hay crecimiento de unas más que otras, o sea, es totalmente normal como se van dando las oportunidades, pero es un grupo de mujeres donde nos estamos ayudando. Ahora traigo una nueva idea de poder apoyar a todo esto con pues todos los conocimientos y con toda la red de contactos que podemos hacer. Y porque no solamente estoy en esta red la hice, como te comenté, de mis contactos, pero he ido creciendo cada día más, porque una amiga dice, oye, a mí sube a mi prima, sube a mi amiga, sube esto, sube el otro. Entonces ya nada más hay que tener cuidado en generar una base de datos que esté completa para que cuando queramos difundir y hacer algo, pues hay que tener todo completo. Toda la información, ¿no? Sí, por supuesto. Exactamente. Entonces eso es lo que yo estoy tratando de cuidar para después darle otro valor a esa cadena de valor que estoy haciendo, darle otro valor diferente a lo que estamos buscando. Y ese es por parte de Mujer Mi Pyme 2030. ¿Por qué 2030? Porque son los objetivos del desarrollo sustentable. Independientemente de la mujer que pueda hacer, yo estoy alineada a esos objetivos, porque precisamente estamos trabajando mucho con romper el papel social de la mujer en las empresas, en los negocios, en los emprendimientos, en la vida social, en todo. Y esa es una meta que me he puesto y que estoy buscando a través de las empresas y los lugares donde yo estoy conectando y donde me invitan a dar conferencias, de poder cambiar la mente y como dices tú, poderlo cambiar para poder ver otras oportunidades y que no nos vean como solamente tú no puedes hacer este negocio, tú no puedes trabajar aquí, ¿no? También somos iguales. Claro, tenemos diferencias fisiológicas. Sí, por supuesto. Pero tenemos algo muy brillante, ni siquiera en el cerebro somos iguales. Sí. Porque nosotros tenemos una doble tracción y ustedes solamente el lado occipital izquierdo. Entonces, ahí somos totalmente diferentes, pero las funciones son otra cosa. Y otro día, con gusto, hablamos de eso. También nos metemos a esa parte. Nos metemos a esa parte. Pero refiriéndome al liderazgo, me acaban de... ¿cómo se dice? Ratificar, sí, la presidencia de Mujeres Industriales aquí en San Juan del Río, de la Cámara de la Industria y de la Transformación, que es Canacintra. Wow. El ingeniero Manuel Rivadeneira deposita la confianza nuevamente en mí y me vuelve a dar la presidencia. Entonces, pues estoy trabajando con todo eso y a su vez, pues las empresas también, pues me están apoyando mucho en lo que estamos trabajando. Y este semillero que te estoy comentando de mujeres de Mujer Mi Pyme 2030 se fortalece precisamente de la otra formalizada, que es Mujeres Industriales, porque estas mujeres de Mujeres Industriales ya son empresas hechas. Sí, claro. Son mujeres que tienen ya sus empresas con otra visión, con negocios, y las que están acá son un semillero. Sí, por supuesto. Y lo que estamos tratando de hacer es jalarlas para impulsarlas y llevarlas al sector económico y empiezan a trabajar. Qué padre. Oye, pues muchas felicidades por esta ratificación, por todo este trabajo que se está haciendo. Creo que mencionas, como ya lo dije hace ratito, o sea, traes muy presente toda esta parte de cómo formalizar los negocios, de cómo hacer esta parte de conexiones, de cómo atreverte a hacer las cosas. Y algo que te felicito muchísimo y que siempre hemos tratado de difundir aquí en Enfoque Coyotl, tanto Paco como yo, es esta parte de cambiar tu chip mental, ¿no? Sí. De empezar a ver las cosas distinto, de que te atrevas a hacer las cosas, que nunca es tarde. Y lo que yo siempre les digo, ¿es complicado? Sí.
Pero cuando empiezas a tener satisfacciones y los primeros resultados, todo eso hace que valga la pena y creo que estarás totalmente de acuerdo. Es el miedo paraliza y no te deja hacer las cosas. Tú dices, ¿cómo le voy a hablar por teléfono a tal persona? ¿O cómo le voy a mandar un correo electrónico a tal persona? Claro. O uno por Messenger o por Instagram. ¿Y qué tal si te contesta? Sí. ¿Y qué tal que te dice sí? Sí. ¿No? Entonces, esa es la cosa que... Sí, de atreverse. Estás a nada de dar un paso diferente y además esa nada no cuesta dinero. Exactamente, es lo más bonito de esto, que eso es gratis, sí, ¿no? Así es. Y te puede abrir muchísimas oportunidades. Entonces, pues ese es el consejo y creo que el mensaje importante, atreverse a hacer las cosas. Ana, pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Fue algo muy breve porque podríamos extendernos muchísimo. Sí. Pero bueno, la verdad es que te agradecemos que hayas compartido con nosotros esta parte. Y como ya es tradición aquí en este programa, pues queremos pedirte de favor que nos ayudes compartiendo una frase escrita que para ti sea significativa, que para ti represente algo o que en algún momento te haya cambiado precisamente esta forma de ver las cosas. Bueno, frases tengo muchísimas. Claro. Pero hay una en especial, ¿la puedo decir? Sí, por supuesto. Hay una especial que yo creo que tiene que ver, es el resumen de todo lo que hemos venido platicando. Y mi frase es muy corta, pero trae muchas cosas que dice así: sin metas no hay éxito. Wow. Y es que justamente reforzar esta parte que decías del enfoque, ¿no? Ajá. Cuando tú estás enfocado en las metas, pues vas directito a ellas. Persistencia, resistencia, claro. Enfoque, todo lo que hemos venido platicando. Pues si nos haces favor de escribirla para tenerla ahí guardada en un lugar especial donde vamos coleccionando estas frases. Y yo mientras recordarle a la gente, bueno, primero que nada agradecerles que nos sigan viendo, que nos compartan, por favor, eso nos ayuda muchísimo, el que ustedes les den un like, que nos comenten también qué les parece todo este contenido que estamos haciendo para ustedes, que nos den sugerencias de lo que quieren ver, a quién quieren que traigamos aquí a platicar con nosotros, también se vale. Y por supuesto, lo que siempre les pedimos, apóyennos compartiendo para llegar cada vez a más gente, crear esta red de contactos, crear esta comunidad de emprendimiento, de negocios, donde entre nosotros nos echemos la mano, donde entre nosotros nos demos consejos, donde a través de estas pláticas, del podcast y de todo lo que estamos generando para ustedes, bueno, pues cambiemos esta parte de como lo platicábamos con Ana, de la mentalidad, ¿no? De atrevernos a hacer las cosas. Aquí nos está ya mostrando su frase. Y recordarles nada más por último, pues las redes sociales también. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Enfoque Coyotl, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí estamos en todas. Y a través de Impulso Emprendedor también es donde compartimos todo este contenido. Ana, ¿algo que quieras decirles ya para finalizar esta entrevista? Pues para finalizar, pues más que nada, eso que hemos venido ratificando, que hay que atrevernos a hacer las cosas diferentes, hay que cambiar nuestra manera de pensar y no podemos olvidar que es un mundo totalmente diferente, con nuevas oportunidades y ahora se habla mucho de la innovación y precisamente debes de empezar por ti mismo, hay que innovarte. Claro, wow. Si nos puedes ayudar a mostrar otra vez tu frase, por favor, aquí a la cámara. Sin metas no hay éxito. Y ahí está firmado por Ana Rosales. Muchísimas gracias, Ana. Y también otra tradición que tenemos aquí en este programa es que nos nomines a alguien que tú digas, esta persona también puede venir a aportar algo muy padre y que pues nos venga a platicar aquí. Uy, pues yo tengo muchas mujeres. Muchas mujeres que puedo nominar. Poco a poco vamos a ir trayendo aquí a todas, vas a ver. Voy a nominarte a dos. A ver, va. Una que se llama Edith Pérez Pérez. Okay. Ella es una mujer empresaria que tiene Spas en todos los hoteles Misiones, una socia corporativa de la marca. Y también ha tenido una vida difícil, pero es una mujer que está en los destinos importantes turísticos de todo México y vive aquí en San Juan del Río. Es una gran amiga de nosotros de Mujeres Industriales y ella sería bastante interesante poder platicar con ella y su enfoque de cómo ve la vida y los negocios hoy en día. Claro. Y eso es por parte del sector turismo. Y también me encantaría nominar a una mujer que está en el rama totalmente industrial, una mujer que tiene una empresa, pero su enfoque es totalmente industrial. ¿Sí? No tiene nada que ver con el turismo, con otro tipo de 100%. Negocios de servicios, nada de eso. Y se llama Araceli Zamorano. Okay. Ella es licenciada en administración y tiene una empresa que se llama Anaqueles Nacionales de México.
ella pudiera ser, es una mujer totalmente que ve la vida totalmente diferente. De otra manera. Exactamente, desde la rama de las empresas, de la industria, ¿no? Y creo que pudiera ser una cosa importante poder hablar su enfoque, como lo está viendo ella. Claro. En los negocios. Excelente, pues muchas gracias. Pues Edith y Araceli, si nos están viendo, aquí tienen a la culpable. No, la verdad es que esperamos que nos acepten la invitación. Por ahí en estos días las vamos a estar contactando para que, bueno, vengan a platicar con nosotros y también nos cuenten un poquito de su experiencia y de su historia. Yo quiero despedirme nada más nuevamente agradeciéndoles que nos vean. La verdad es que nos está yendo muy bien con esta parte de los videos y del contenido que estamos haciendo para ustedes. Solamente lo que siempre les pedimos, apóyennos compartiendo para llegar cada vez a más personas. Espero que hayan disfrutado esta charla tanto como nosotros. De verdad fue un placer platicar con mujeres tan apasionadas y que le echan muchísimas ganas a todo lo que hacen. Gracias. De verdad te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación y ojalá que en algún momento, en un futuro, volvamos a platicar y que nos cuentes sobre nuevos proyectos y cómo te ha ido en lo que estás haciendo actualmente y lo que seguramente seguirás haciendo. Sí, tengo muchas cosas por hacer. Claro, eso está padrísimo. Pues muchas gracias, de verdad, a nombre de todo el equipo de Enfoque Coyotl, a nombre de Paco Laiseca y a nombre de un servidor, te agradecemos muchísimo. A ustedes también agradecerles muchísimo que nos vean y pues recuerden, esto fue Charlas con Impulso. Enfoque Coyotl, agencia digital más foro, donde te apoyamos a aumentar tu confianza, enfocar tus metas, ayudándote con el uso de la tecnología a mejorar tus ventas y lograr o superar tus objetivos. Todo a través de cursos, talleres, conferencias, podcasts y más.